Hola, ¿qué tal estás? Ya con un pie en la Semana Santa, el último número de Vida Nueva trae en portada el tirón de la piedad popular en España. Y es que, numéricamente hablando, esta parece consolidarse por todo el territorio, como refleja el hecho de que en San Sebastián un grupo de laicos haya promovido la recuperación de las procesiones después de 50 años sin ellas, o que en las 3.000 viviendas de Sevilla se haya estrenado una cofradía con más de 100 miembros. Hace un par de episodios teníamos sobre la mesa el tema de los retiros de impacto como propuesta de primer anuncio. Y hoy vamos a hablar de las procesiones como otra alternativa pastoral de primer anuncio. Aunque de igual modo que ocurría con los retiros, donde existía un peligro latente que podía derivar en abusos, también en las muestras de piedad popular hay banderas de alerta que conviene no perder de vista. Una pasión por las imágenes que no se traduce en encuentro personal con el crucificado da como resultado un discipulado tan vacío de sentido como el de quien va encadenando retiro tras retiro en busca del próximo chute de espiritualidad efímera. José Beltrán, director de Vida Nueva, escribe lo siguiente en el editorial de esta semana. Cualquier motivación es una oportunidad para encaminar al niño, al joven y al adulto a que redescubran que la Iglesia es su casa, una comunidad con la que procesionar en lo cotidiano. Durante los próximos minutos vamos a acompañar al reportaje que viene en la portada de Vida Nueva para lanzar una mirada al universo cofrade y procesional. Quédate conmigo y acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 250º episodio. El podcast de Vida Nueva. Este episodio, el número 250, lo vamos a comenzar con palabras del Papa León XIV en su mensaje para la Cuaresma de 2026, al que puso por título Escuchar y ayunar. Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Este año me gustaría llamar la atención sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Y a propósito de estas palabras del Papa León, me gustaría compartir contigo una pequeña reflexión, aunque antes de ello será necesario que actives el modo poético de tu cerebro. En varias lenguas romances derivadas del latín sucede que la acción de escuchar, de percibir algo a través de los oídos, puede ser expresada de varias formas. En español, una de las acepciones del verbo sentir es precisamente esa, oír o percibir con el sentido del oído. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en valenciano, catalán o balear. Sents això? ¿Escuchas eso? Sentir y escuchar convergen en la misma palabra. Así que, el texto de León XIV para la Cuaresma, si lo leemos en esa clave, adquiere una dimensión extra que tiene mucha relación con el tema de hoy, porque la escucha de la palabra puede conducir a sentirla en la vida y viceversa. Sentir la fe en la calle también puede llevar a la escucha de la palabra. Ainara Herrero, una joven originaria del municipio madrileño de Torrelagua, habla con Vida Nueva sobre cómo tomó la decisión de involucrarse en la Hermandad Sacramental del Perdón. Mi abuela es creyente, o sea, ella nunca me ha dicho nada de apúntate, tú en la comunión, tú tal, no, ella, porque nadie más en mi familia aparte de ella es creyente, entonces ella como que lo lleva para ella y ya está. La abuela está en todas las hermandades del pueblo porque ella se apoya a todas y yo siempre la he visto, pues ella salía de Nazarena y hacía pues siempre cosas por todas. Y yo siempre la he visto y decía, bueno, a mí como que sí que me puede gustar más, pero ella nunca me decía nada ni nada. Y ella
como que tuve así una experiencia cercana a la muerte porque me operaron de amigdalitis y bueno, salió regular. Además en Navidad, esa Semana Santa después, como que fui a las procesiones y tal, que llevaba un montón de años sin ir. Bueno, hice la comunión y tal, pero como que desde entonces yo dejé de ir y tal cuando empecé el instituto. Y después de esa Semana Santa, que ya volví a la procesión y tal, como que dije, jolín, pues me gusta, como que además ese año llovió y como que tuve que salir dentro, tal, los vi como muy afectados y llorando y tal, y dije, jolín, tienen como una relación muy bonita entre ellos y como que me daba como envidia. Y luego ya, cuando ya acabé el bachillerato, empecé la carrera y tal, salía más, entonces hacía más vida en el pueblo, tenía más tiempo, entonces como que empecé a, pues, a acercarme más en Semana Santa del 2025, que ya sí que fui a todas las procesiones y tal. Y fue cuando hablé con una hermana de la hermandad que está de Mantilla, hablé con ella, porque le dije, tal, es que me gustaría apuntarme, pero como que me da miedo no estar al 100%, o sea, no tener todo el tiempo que quiero, y como que ya me animó y me dijo, mira, tú apúntate cuando creas que vas a dar el 100% de ti, cuando vas a tener tiempo para dedicarle, porque como que si quieres ayudar tienes que tener tiempo. Vale, y ya hablé con mi abuela porque le dije, bueno, sé que le va a hacer mucha ilusión, entonces le dije, mira, abuela, he tomado esta decisión, creo que me voy a apuntar a la hermandad, que me voy a apuntar porque me apetece. Escuchar y sentir. Sentir y escuchar. ¿Por qué me parece importante incidir en esta convergencia semántica, en estos significados entrecruzados? Pues porque si ampliamos el alcance de nuestra mirada, quizás podamos llegar a reconocer en ello un anhelo profundamente humano que excede incluso los límites de lo puramente cristiano. Pensemos ahora por un momento en el mundo islámico. La rama chiita, en el primer mes de su calendario, conmemora el martirio del imán Husayn ibn Ali y sus seguidores, todos ellos fallecidos durante la batalla de Karbala. Los chiitas consideran el sacrificio de Husayn como un símbolo de resistencia contra la tiranía y la injusticia. En los lugares donde hay notable presencia del Islam chiita, esta conmemoración consiste en, atención, procesiones, penitentes que se flagelan y manifestaciones públicas de duelo, como canciones y poemas espontáneos. Y de hecho, en apariencia, no suena tan diferente de lo que se oye en una Semana Santa. Escuchar y sentir. Sentir y escuchar. Muchos seres humanos experimentan un anhelo profundo que les lleva a conectar con la trascendencia a través de la piedad popular, lo mismo en el cristianismo que en otras tradiciones religiosas. Y eso podría ser tal vez lo que ha empujado de fondo la iniciativa laical de llevar de nuevo las procesiones a las calles de San Sebastián, donde hacía más de 50 años que no se celebraban. Fernando Urbieta es uno de los laicos implicados en su recuperación y comparte algunos recuerdos e impresiones con Vida Nueva. A ver, eran momentos en que yo era joven y lógicamente pues funcionabas como una ilusión, ¿no? Es decir, que había un ambiente alrededor de la procesión. Los tiempos eran muy distintos, quiere decir que entonces recogías el traje. Normalmente, claro, al recoger el traje ya estaba limpio y pues tocaba planchar un poquito, pues vale, había que devolver, lógicamente, además era un terrazo, tal, y bueno, pues había manchas de cera, pues, con papel allí estrazado, lo que sea, quitar y devolverlo en condiciones. Todos estos años que no ha habido nada, lo que te quedaba era nostalgia. No sabías de por qué. Ya no había procesiones en San Sebastián, porque no era la de Jueves Santo. Era la de Jueves Santo y la de Viernes Santo. Ninguna. Quiere decir que no fue un tema de que si la cofradía
se había deshecho. No. En definitiva, creo que fue un tema de la Iglesia que, por lo que sea, cortó. Entonces ahora parece ser que ha vuelto. Y claro, yo cuando leí el anuncio de que iba a haber una procesión y tal, pues lógicamente otra vez de esa época de nostalgia, pues qué pasa aquí, que no tal, te recordabas, sí, pues aquí antes había una procesión, tal, y ahora vuelves otra vez pues a esa misma situación, es decir, y ahora ya pues otra vez estás con esa ilusión de los preparativos, todo esto, participar, ¿no? Con la distancia de la edad. Una ilusión que duerme, pero que no desaparece. Escuchar y sentir, sentir y escuchar. Que es algo que aplica lo mismo para un recuerdo que aflora que para lo que se va descubriendo en el aquí y el ahora. Ainara Herrero sigue compartiendo lo siguiente con Vida Nueva. He encontrado, como no es una familia, pero sí que he encontrado como mucho apoyo en ellos, porque al final, o sea, no sé cómo serán las demás, pero sé que no todas las hermandades son así, y aquí sí que creo que hay una relación diferente y especial, en una media edad bastante joven, porque, bueno, el hermano mayor, que es Tito, no sé si tiene 41, 42 años, hay gente mayor, pero creo que hay gente bastante joven para lo que suele haber, entonces también eso como que ayuda un poco, porque no es lo mismo estar pues nosotras con una hermandad que es más joven, tiene 70 años, que como que da como un poco de todo, que sí que te ayuda un poco pues a decir, jolín, no soy como un bicho raro, ¿sabes? Que siempre hay como... Yo no me hubiese imaginado nunca tener amigos o irme de viaje con una persona de 40 años. Bueno, habrá que matizar eso de que una persona ya es mayor con 40 años. Pero aparte de eso, hoy aquí se habla de una piedad popular que entra a través de la vida y conecta con el discipulado lo mismo que en sentido contrario. Un discipulado que lleva a conectar con la fe vivida en la calle a ritmo de corneta, tambor o de un caminar al unísono. Y qué interesante resulta también cuando damos un vistazo al tablero global y vemos que la Semana Santa y su puesta en escena podría servir como punto de anclaje para el diálogo interreligioso, como hemos visto en el caso del Islam. Así, la piedad popular, las procesiones y todas las vivencias y experiencias relacionadas evitarían el riesgo de fomentar un proselitismo vacío de contenido, siendo verdaderamente primer anuncio cristiano y primera palabra de encuentro, elevando a toda su plenitud la dualidad entre escuchar y sentir, entre sentir y escuchar. Esta semana Vida Nueva trae en portada el rebrote de la Semana Santa en España, pero no es lo único que podemos leer en sus páginas. León XIV sigue con atención toda la situación en Oriente Medio. En el Ángelus del pasado 22 de marzo, imploró por el cese de las hostilidades. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas víctimas de estos conflictos. Lo que las hiere a ellas lacera a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios. Anna Cassin, una de las redactoras tras la investigación conjunta sobre la ocultación de abusos por parte del Vaticano, ha conversado con Vida Nueva y ha compartido que la ocultación buscaba evitar los escándalos y que los fieles no se enterasen de nada. El pasado 20 de marzo se presentó en el Vaticano la plataforma de desinversión en la industria minera, respaldada por más de 40 instituciones eclesiales. El objetivo es dejar de invertir en proyectos que envenenan la tierra y los ríos. Hay muchas otras noticias de primer nivel en las páginas de Vida Nueva. Para no perderte ninguna de ellas, considera ahora suscribirte para recibir 47 números cada año y tener acceso a ellos desde cualquier parte del mundo. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones.
Vamos con la segunda parte del episodio. Retomamos la piedad popular en torno a la Semana Santa como tema de cabecera. Escuchábamos antes a Inara Herrero compartir su participación en una de las hermandades de Torrelaguna. Ana María Pérez, otra de las jóvenes que conversan con Vida Nueva, participará en las procesiones, pero en su caso contribuyendo a transportar el paso. La presencia y participación de estas dos jóvenes en su hermandad contrasta con el revuelo mediático que se ha organizado en los últimos días alrededor de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, a propósito de su negativa para incluir mujeres entre sus miembros. El caso es que el suplemento Done Chiesa Mondo de este mes incorpora un texto de Lucia Capucci y de Marinella Peroni que puede arrojar un poco de luz a esta cuestión. ¿Tiene sentido hoy hablar de feminismo e iglesia sin reducirlo todo a una confrontación ideológica? ¿O vale la pena preguntarse cómo el feminismo, incluso donde parecía no bienvenido, ha contribuido a cambiar sensibilidades, lenguajes y prácticas, incluso sin el reconocimiento formal? Quizás la pregunta no sea si la Iglesia se ha vuelto feminista, sino si realmente se ha mantenido inmune a lo que las mujeres han pensado, dicho y vivido en las últimas décadas. ¿Y si, a pesar de las respuestas institucionales todavía cautelosas o negativas, algo ya ha cambiado en la experiencia concreta de los creyentes? Muy interesante porque plantea la inmunización eclesial frente a la escucha de la voz de las mujeres. Y eso entronca directamente con la dupla semántica escuchar y sentir. La dinámica inercial, el seguir haciendo las cosas como siempre han sido hechas, lleva aparejada muchas veces una disminución de la percepción del contexto. Se levantan muros para salvaguardar la identidad, para protegerse frente a lo que se considera un ataque, etc. Y de este modo no solo quedan silenciadas las voces de las mujeres, sino que muchas otras personas son susceptibles de ver impedida su participación en esta o en aquella hermandad en función del ítem que se tome en consideración, como por ejemplo ser mujer, ser discapacitado o discapacitada, ser pobre. En algunos lugares, la eclesialidad inherente al concepto mismo de hermandad podría estar apoyándose en cimientos frágiles, en esos temas espinosos que se evita sacar en conversación o que son negados de forma lapidaria y sin posibilidad de duda. Por fortuna, por pura providencia o por la naturaleza misma de la fe, esto no es así en todas partes y la piedad popular encuentra cauces para manifestarse incluso en lo que la sociedad considera una periferia existencial. En el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, un conjunto de fieles de la parroquia de Jesús Obrero se organizó hasta fundar una hermandad en 2024 con el nombre de Bendición y Esperanza. Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, habla con Vida Nueva sobre esta joven hermandad. Dice así. Un conjunto de fieles que hace más de 15 años, pues en la parroquia de Jesús Obrero. Entonces, bueno, pues estos fieles de la parroquia, pues que, bueno, aquí en Sevilla están todos muy imbuidos de la piedad popular, bueno, pues quisieron empezar a fundar una hermandad y han venido así caminando, preparándose, e incluso saliendo ya con sus imágenes, el Viernes de Dolores. Durante algunos años se han ido formando en cuestiones de lo que significa el compromiso cristiano, la vivencia de la iglesia, la formación doctrinal, el ejercicio de la caridad, que allí, bueno, pues en ese barrio pues hay desgraciadamente hay mucho que hacer, ¿no? Y en el ámbito de la parroquia, acompañado siempre por los párrocos de Jesús Obrero, que son de la congregación salesiana. Sentir y escuchar. Escuchar y sentir. Escuchar el fervor religioso y sentir la escucha activa como discipulado. Cada vez son más hermanos, cada vez son más
más nazarenos, ¿no? El año pasado ya ya cuando salieron por primera vez, ¿no? Y este año pues ya más animado van a sacar algunos nazarenos más, y bueno, la verdad es que suponen un verdadero signo de esperanza en el barrio, de un testimonio de Cristo, ¿no? En un barrio donde además pues, hay mucha multiculturalidad, donde hay presencia además de protestantes, de sectas evangélicas, bueno, pues allí una presencia muy importante también de la Iglesia Católica, y la hermandad lo que va a hacer es recorrer las calles, ¿no? Ese día, que es el Viernes de Dolores, ¿no? Y siempre supone, el año pasado lo acompañamos por vez primera, con la señora Seipo nos acompañó, y la verdad es que fue una jornada pues muy satisfactoria, ¿no? Y muy espiritual además, ¿no? Muy gozosa, en definitiva. De igual modo que estas nuevas hermandades en barrios del extrarradio suponen un signo de esperanza, otras manifestaciones de la piedad popular pueden tener una contraparte mucho menos positiva. Asumo que estás al tanto de la existencia de la Semana Santa en Filipinas. Allí el catolicismo se fue mezclando con tradiciones locales hasta dar como resultado unas representaciones públicas de la Pasión de Jesús muy explícitas. Como mínimo, te sonará haber visto en los medios o haber escuchado que en Filipinas hay crucifixiones reales o que los penitentes llegan a sangrar en abundancia. San Pedro Kutud es la localidad más famosa por este motivo. Allí algunos fieles cristianos se someten voluntariamente a dolores reales, como dejarse atravesar las manos por los clavos de la cruz, llevar coronas con espinas que perforan su piel o azotarse la espalda hasta hacer incontables heridas. Los pastores de la Iglesia filipina han insistido en numerosas ocasiones que no es necesario hacerse daño para dar muestra de la fe en Jesús, pero las gentes a pie de calle lo viven de un modo diferente. ¿Ha convertido eso a la Semana Santa de Filipinas en una celebración más sincera? Yo personalmente no lo creo así. Lo que sin duda sí ha conseguido ha sido movilizar a un tipo de turismo muy concreto, el que busca la experiencia más intensa, el que se regocija en el dolor ajeno, un tipo de práctica vacacional muy emparentada con el tanatoturismo del que hablábamos en el episodio 178. De ahí la incesante insistencia en la dupla de escuchar y sentir. Un sentimiento desbocado puede llevar a la deformación del sentido, y una escucha no sentida puede conducir al racionalismo aséptico más desencarnado. Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla, continúa hablando así con Vida Nueva. Bueno, ahora mismo hay una gran realidad en este sentido en los barrios de la periferia, efectivamente. Erigidos así como hermandad, se erigió en el año 2015 una hermandad de penitencia en el barrio de Ciudad Jardín, y luego también hay, ya en los años anteriores, hay hermandad de penitencia en la barriada de Torreblanca, que también es una variada pues también de la periferia, en el Parque Alcosa, en Pino Montano, en fin, son en la variada de Padre Pío, y hay también otros grupos que se están preparando para hacer hermandad todavía en otros barrios, ¿no? En San Jerónimo, en Sevilla Este, en Roche Lambert, en fin, que es una realidad, la vida popular muy viva, una realidad que bueno, además anima mucho la vida de las comunidades parroquiales, ¿no? Son los mismos sacerdotes, los mismos párrocos los que muchas veces son los que dan el primer paso y solicitan que se les acompañe a los grupos de fieles en este camino. Son los primeros, además, bueno, pues eso, entusiastas, ¿no? Y luego las hermandades, hay que reconocer que estas hermandades nuevas pues están muy, muy comprometidas, ¿no? En la acción evangelizadora. Como decía antes, la piedad popular camina siempre sobre una línea que puede desviarse con facilidad. El acompañamiento aquí es clave. Importante, cuando se erige una hermandad, sea probado que es un grupo, una comunidad
que funciona como comunidad cristiana todo el año. Entonces, todo el año, aparte que todo el año, según los tiempos litúrgicos, ¿no? Pues celebran sus cultos, luego tienen también su vida espiritual conjunta, ¿no? A base de retiro, a base de, también de convivencia, la formación doctrinal también muy importante, ¿no? La formación cada uno en sus comunidades parroquiales o de su propia hermandad, ¿no? La acogida también de la formación a los hermanos jóvenes y luego el ejercicio de la caridad, que es un flanco muy importante. Las hermandades despliegan una actividad caritativa impresionante, ¿no? Cada uno en su ámbito, va a estar cada vez más diversificada, trabajando en red con otras instituciones eclesiales como Caridad Diocesana, las órdenes religiosas. Sí, aquí las hermandades viven todo el año una actividad intensísima, ¿no? Y por eso es que si no, nosotros desde la diócesis no elegiríamos una hermandad que no tuviera este sentido, no tuviera la razón de ser en su vida cristiana dentro de la iglesia todo el año, según el ritmo del año litúrgico. Si no. Aquí tienen que probar que hay un conjunto de seres comprometidos durante su vida personal y luego comunitariamente como hermandad y unidos a la parroquia, ¿no? Y al resto de grupos de la comunidad parroquial. Para dirigirnos hacia el final del episodio, tomemos en consideración esto último que Marcelino Manzano compartía con Vida Nueva. Antes de darse la aprobación como hermandad, el grupo de fieles ha de demostrar que está comprometido en lo personal y en lo comunitario con la parroquia y con el resto de grupos de la comunidad parroquial. En algunos ámbitos y contextos, esto puede ser interpretado como una forma de fiscalizar la piedad popular, de mantenerla bajo control, y habrá incluso quien llegue a acusar a la Iglesia de actuar como una aduana de la piedad popular, aceptando o denegando el paso según sus intereses del momento. Otro punto de vista que equilibraría este último lo podríamos encontrar si echamos mano del relato histórico elaborado por el especialista William A. Christian Jr., un historiador experto en catolicismo del sur de Europa. Christian estudió la religiosidad española en el siglo XVI e hizo una comparativa entre el contexto agrario y el de las nacientes ciudades de gran envergadura. En concreto dice que Toledo se había expandido tanto que tenía parroquias frecuentadas solo por determinado grupo social y, por tanto, las cofradías parroquiales estarían basadas en el lugar que se ocupaba en el conjunto de la sociedad. Por tanto, en un pueblo pequeño la devoción de las personas era común hacia un único santo, pero en ciudades grandes se entregaba solo la devoción hacia ese santo asociado al propio grupo. William A. Christian Jr. lo dice de este modo. Diferentes tipos y clases de personas tenían santos ayudantes para su grupo, en contraste con una comunidad más pequeña, donde todas las personas tenían los mismos santos para los diferentes problemas a los que todos se enfrentaban. En las ciudades, los santos podían convertirse en símbolos de diferencias. Las procesiones por toda la ciudad en Toledo eran ocasiones para agrias disputas sobre las prioridades entre las cofradías, y cualquiera que vaya a Sevilla escuchará los insultos más escandalosos lanzados a las imágenes de otras cofradías o barrios. Hoy día pareciera que el individualismo es un invento moderno, pero nuestros antepasados del siglo XVI también se enfrentaban a los mismos retos, aunque sin pantallas de por medio. Y es que al tratar de permanecer como una comunidad cohesionada y acogedora con las diferentes sensibilidades de los fieles, era tan difícil antaño como ahora. De todas formas hay que seguir trabajando en eso, que esta participación en los cultos, aquí los cultos, sobre todo los externos, son multitudinarios, todos. La vida en los cultos internos también te digo que también puedes echar puedes poner por internet casi todas las hermandades en YouTube te transmiten sus cultos, ¿no? Las iglesias están llenas, ¿no? Y la gente se acerca a comulgar y tal, o sea que hay una conciencia mayor, pero creo que también hay que seguir creciendo en un compromiso más personal, un compromiso de vida espiritual y de haber un compromiso moral, ¿no? Eso sí.
hay que seguir trabajando. O sea, que no todo es luego todo lo que reluce, ¿no? O sea, ahí también tenemos que tener una conciencia crítica de bueno, estar revisándonos constantemente y de que la gran participación en los cultos y en la vida de las hermandades, bueno, pues también tiene que van aparejado también una mayor participación una mayor conciencia, ¿no? Moral, ¿no? En la evangélica, en la vida personal. Comparte Marcelino Manzano con Vida Nueva que es necesario un trabajo constante para equilibrar la participación en los cultos con la conciencia moral de la persona, y menciona el desarrollo de una conciencia crítica. Hoy, a lo largo de todo el episodio, a ese desarrollo de la conciencia crítica sobre la Semana Santa y las hermandades lo hemos llamado de otro modo: escuchar y sentir. Sentir y escuchar. Esta semana han pasado muchas cosas en la Iglesia y en el mundo, y nos hemos ido enterando de ellas en el sitio digital de Vida Nueva. El informe anual de transparencia del proyecto Repara indica que de los 72 casos de abuso atendidos en 2025, 71 se corresponden con personas adultas, y con respecto a los abusos sexuales, 8 corresponderían al ámbito de la familia y 20 estarían vinculados a espacios diocesanos. Hace unos días, el pasado 25 de marzo, Sarah Mullally fue proclamada oficialmente arzobispa de Canterbury, la primera mujer en estar al frente de la comunión anglicana. Por delante queda el reto de que su propia figura no sirva como excusa a quienes buscan la fragmentación por encima del diálogo. Estas y otras noticias las tienes disponibles en vidanuevadigital.com. Con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Hemos acompañado el contenido del reportaje principal de Vida Nueva y echado un vistazo a algunos aspectos transversales. Por haberte quedado conmigo todo este rato, te doy las gracias. Ahora que has llegado hasta aquí, diré que se ha quedado un buen momento para dejar un me gusta, escribir un comentario o para compartir el episodio en tus redes sociales digitales. Por mi parte, nada más. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.